Yo soy Diego Leonel González y pongo el segundo nombre porque si ustedes me buscan por LinkedIn, Diego González va un millón. Entonces, para que sea un poco más fácil, puse mi segundo nombre que no es tan común. Desde Lionel Messi es un poco más común, pero la combinación no. Entonces, me voy a presentar un poco más formal. Estoy casado, felizmente casado, tengo 3 hijos, con lo cual en el día no sé cuánto de cuarentena, ahora no estoy en mi casa, con lo cual no va ninguno por ir dando vueltas, pero es común que estén en las charlas, en las clases y en todas las intervenciones, eh, con lo cual estoy un poco estresado. Con mis hijos se los voy a confesar. Soy licenciado en Relaciones del Trabajo por la Universidad de Buenos Aires. Eh, Tengo una maestría en Coaching y Cambio Organizacional por la Universidad de El Salvador y tengo una certificación como Scrum Master, ¿no? Eh, esos son los títulos, pero yo tengo más de 15 años en recursos humanos, felices 15 años en recursos humanos, y ya hace un tiempo que estoy trabajando más desde el lado de la transformación organizacional con el coaching y con la agilidad que propiamente dentro de las áreas. Pero al haber sido parte, voy a ser parte toda la vida de las áreas de recursos humanos, que hoy son mis clientes. eh, y voy a tener, yo creo que voy a tener siempre esa inquietud de cómo el área de recursos humanos aporta valor realmente, aporta valor real, ¿no? Entonces, un poco de lo que vamos a estar hablando hoy es eso. ¿Qué hacemos en Impala? Servicios profesionales y talleres que tienen que ver con la transformación, como les decía antes, que desde allá del año 2007 empezamos a trabajar con agilidad y con servicios de Scrum Master, de Agile Coach, ¿sí? De Executive Coaching, y desde antes de eso ya veníamos trabajando con lo que es construcción de valor, con objetivos, con identificar y poder medir resultados, con Agile Project Management, ¿sí? Y dando webinars y formaciones ejecutivas. De vuelta, nosotros trabajamos para la transformación de las personas y de las organizaciones, con lo cual eso creo que es lo que me gustaría que ustedes se queden. Y algunos de nuestros últimos clientes, de los cuales seguimos trabajando hoy, Coca-Cola, Galicia Seguros, Ingredion, compañías que han empezado una transformación, ¿sí? Y en algunas de ellas seguimos acompañando en esa transformación. Y en transformaciones que no tienen solo que ver con, se transforma una persona desde el coaching o un equipo, sino que se transforma el negocio completo. Y eso es uno de los puntos que yo creo más relevantes, no solo en lo que venimos haciendo nosotros como Impala, sino en la posibilidad y en la potencia que tienen las organizaciones de transformarse. Estamos en Argentina, tenemos clientes no solo en Argentina, sino en Uruguay también, en Chile también, y este año, en 2020, antes de todo este lío, hicimos un acuerdo con PM Company, que está en Perú, con lo cual brindamos servicios no solo locales, sino regionales también. Y para hablar un poco de qué vamos a estar viendo hoy, la agenda tiene que ver con dar una mirada al contexto, no el contexto COVID, porque eso ya deben estar bastante cansados, sino el contexto de las organizaciones, también en el COVID, pero que ya venía de antes. Hay transformaciones y hay contexto que ya viene de antes. ¿A qué llamamos agilidad? Para que todos estemos hablando de lo mismo. ¿Por qué y para qué agilidad en recursos humanos? Algunas experiencias de las implementaciones que hemos hecho nosotros como Impala y cómo seguimos, ¿no? Entonces, para arrancar con eso, lo que primero vamos a hacer es una mirada al contexto, ¿sí? Allá por el 1970, Alvin Toffler decía, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Es decir, volver a aprender. Pensemos en esto es 1970, cuando lo escribió él, ¿verdad? Digamos, lo que nos estaba diciendo es, por más que nosotros avancemos y definamos los mejores procesos, los mejores procedimientos, que nos volvamos especialistas en algo, que tengamos un grupo de especialistas, que como organización aprendamos a hacer las cosas perfectamente, en el siglo XXI eso no va a alcanzar. Y es lo que estamos viviendo ahora. No nos alcanza todo lo que aprendimos durante todos estos años, ¿sí? Durante varios años y varias décadas para afrontar lo que viene. Y esta pandemia nos puso eso enfrente, nos enfrentó a esto, a
las herramientas que desarrollamos antes, como organizaciones, como áreas de recursos humanos y como personas individualmente, no nos alcanzan para eso. ¿Por qué? Porque el contexto que estamos enfrentando requiere una habilidad que neurológicamente la tenemos, pero que no la tenemos tan aceitada, que tiene que ver con seguir aprendiendo, desaprender y aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces acá, Alvin lo que nos decía es, ojo, el desafío más adelante, que es el que nos encontramos nosotros hoy, es la flexibilidad y la adaptación. La adaptación como primera habilidad necesaria en un contexto como este. Digo, y pensemos un poco nuestras organizaciones. Las organizaciones que van a sobrevivir a esta pandemia y las que van a ser exitosas o los que van a sobrevivir solamente, son las que se adapten, ¿sí? Y adaptarse no quiere decir como se interpretaba el dicho de Darwin, que sobrevive el más fuerte por ser más fuerte, sino por adaptarse. Acá el que va a sobrevivir es el que se adapte, ¿sí? El que se adapte y más rápido. El contexto, esto ya lo habrán visto, pero lo creo necesario como para dar inicio al tema que estamos hablando. El contexto que estamos viviendo hoy es un contexto volátil. ¿Y por qué volátil? Porque las cosas cambian muy rápidamente, porque la industria en la que estamos cambia rápidamente, porque la organización en la que estamos cambia muy rápidamente y porque el país en el que estamos incluso cambia muy rápidamente, más rápido de lo que nosotros como organizaciones podemos reaccionar y adaptarnos. Entonces, es un contexto volátil, donde nuestra velocidad de cambio, la velocidad que hemos aprendido, no necesariamente es la necesaria para el contexto en el que estamos viviendo con la volatilidad que hay. Hay cierto grado de incertidumbre. ¿Incertidumbre por qué? Acá, cuando investigaba un poco sobre la incertidumbre, una de las cosas que me gustaba es porque no logramos estar seguros del entendimiento de lo que pasa, ¿sí? No logramos estar completamente seguros de que estamos entendiendo correctamente lo que pasa y que además no estamos completamente seguros de lo que viene. ¿Por qué? Porque la realidad no deja de sorprendernos día a día, o mes a mes, o semana a semana, o año a año. Digamos, y eso es una incertidumbre, es un proceso que ha venido acelerándose en los últimos tiempos. Entonces, si las cosas cambian rápidamente y si nosotros no estamos del todo seguros de cómo interpretar eso que sucede o de lo que vendrá, nuestra posibilidad de respuesta o de adaptación disminuye. Y la complejidad de este contexto complejo, de lo que habla también, es que hay muchas variables. Hay muchas variables puestas en juego alrededor nuestro, muchas variables que se interrelacionan, con lo cual nunca podemos llegar a tener el total o la totalidad de la información para tomar una decisión que sopesemos correcta. ¿Por qué? Porque hay muchas variables. Y no solo que hay muchas variables, sino que hay interrelación entre esas variables. Y por último, la ambigüedad. ¿Por qué? Porque con todos los cambios sociales que estamos viviendo, y los cambios sociales son también parte de esa ambigüedad, de que lo que vemos por la televisión, lo que escuchamos y lo que pensamos está puesto en duda todo el tiempo. Y está puesto en duda desde los medios de comunicación, desde las organizaciones, desde los movimientos sociales. Incluso nosotros mismos, hace 5 años, no pensábamos lo mismo que pensábamos ahora en muchas cosas. Yo estuve trabajando en recursos humanos en Pricewaterhouse los últimos años, y también era parte del comité de ética, ¿verdad? Entonces, las conversaciones de ética que yo tenía cuando inicié allá por el 2012 no eran las mismas de cuando terminé en el 2018. No eran para nada las mismas. Las consultas, las inquietudes, hasta las denuncias, eran diferentes. ¿Por qué? Porque la sociedad cambió. Entonces las inquietudes cambian. Con lo cual, yo digo, de 2012 al 2017 pasaron nada más que 5 años. Y hubo un cambio social importante. Entonces, ese cambio social importante también se refleja en el contexto en el cual nosotros tenemos que tener la posibilidad de adaptarnos. Y por otro lado, mirando el contexto, eh, este modelo, que es el modelo Cinefin, lo que nos ayuda es a interpretar el contexto
en el que estamos. Y lo voy a explicar brevemente. Esto lo hizo David Snowden allá por el 99, por 1999. Y lo que decía es, mira, hay un contexto o hay una situación que es de las cosas simples, ¿no? De las cosas que son predecibles, que sabemos cómo van a ser y que las sabemos hacer, ¿sí? Un proyecto o un proceso, un desafío que tenemos en nuestro trabajo, si lo sabemos hacer, si cada vez que llevamos adelante ese proceso obtenemos el mismo resultado, es un contexto simple, es un desafío simple. ¿Por qué? Porque sabemos que si hacemos A y B, el resultado va a ser C. Por otro lado, dice, hay desafíos que son diferentes, que tienen que ver con eh, lo complicado. Que acá en lo complicado dice, mira, sabemos cuál es el objetivo final, cuál es el resultado final, quizá no sabemos cómo llegar, pero hay alguien que sabe. El ámbito de lo complicado puede ser complicado por la dificultad para construirlo, para concretarlo o para resolverlo, pero hay alguien que lo sabe. Si no lo sé yo, puedo ir a buscar a un especialista. Entonces, cuando las cosas son complicadas, ¿qué hacemos? Generamos buenas prácticas. ¿Para qué? Para que la mayor cantidad de personas sepan cómo abordar ese desafío. ¿Sí? De lo simple a lo complicado. Ahora, lo que dice Snowden es, se nos queman los papeles con lo complejo. ¿Por qué? Porque no hay nadie que venga a decirnos cómo hacer, cómo resolverlo. Cuando nosotros tenemos un proyecto que nunca hicimos, que en la organización nunca se hizo, o que todas las veces que lo hicimos nos salió mal, ¿sí? No hay buena práctica, no hay especialista. Lo que dice es, en el ámbito de lo complejo, donde hay muchas variables que se interrelacionan, lo que nos sirve son las prácticas emergentes. Es probar soluciones, es probar rápidamente, es iterar, es obtener feedback rápido y sobre eso seguir construyendo. Este ámbito de lo complejo es lo que aborda la agilidad, ¿sí? Y eso vamos a hacer un doble clic más adelante. Y por otro lado, el cuarto cuadrante, lo que dice este modelo Cinefin, tiene que ver con lo caótico, con lo que no esperábamos, no estábamos preparados y hay que resolverlo ya. Por ejemplo, el aislamiento social preventivo para las empresas que no estaban preparadas. Yo tengo clientes en los que estamos trabajando que ya veníamos haciendo trabajo remoto hacía un montón de tiempo y que de hecho antes del aislamiento ya estábamos trabajando remoto todos. Pero hay empresas en las que se decretó la cuarentena y el aislamiento y no estaban preparados para hacerlo, para llevarlo adelante con sus equipos. Y esto es un escenario caótico, donde nadie sabe qué hacer, pero tenemos que hacer algo. Entonces actuamos, ¿sí? Actuamos y después revisamos qué hicimos. Y sobre eso seguimos actuando. Pero acá lo que me interesa más que nada es que nos quedemos con el ámbito de lo complejo, que es lo que trabaja la agilidad. Es decir, tenemos un desafío, no sabemos cómo resolverlo. Tenemos que construir algo, tenemos que diseñar algo, tenemos que entregar algo. No sabemos cómo hacerlo. Entonces lo vamos a ir construyendo de a poco, iterando, incrementando el valor, hasta llegar a lo que nuestro cliente, ya sea externo o interno, necesita. ¿Sí? Y ahora, una de las cosas que voy viendo en las organizaciones en las que fui parte, porque fueron mis dolores y los que voy viendo como coach organizacional y como consultor, es que hay dolores que son comunes a las organizaciones. Que somos lentos, que no logramos terminar los proyectos, que tenemos muchas iniciativas pero no las concretamos, que necesitamos motivar a las personas, que perdemos mucho tiempo en cosas que no aportan valor, que tenemos estructuras y procesos pesados, que trabajamos por silos, y por las dudas si alguien no conoce el término trabajar por silos es que cada parte de la organización, que cada área trabaje en su vertical, trabaje sin tener en cuenta el área que está al lado, que puede ser su proveedor o su cliente, y como los silos donde se guardan los granos solamente se una por arriba, solamente se una por la jerarquía. ¿Sí? Esto es donde yo soy de recursos humanos y está administración y finanzas, que es un área paralela. Nos necesitamos dos. Ahora, yo trabajo por silos, yo soy recursos humanos y me ocupo de las cosas de recursos humanos. Y lo que tiene que ir para administración y finanzas, lo tiro
lo tiro por arriba del tapial, ¿sí? Y si hay problemas, no hablo con mi par de administración y finanzas. Me comunico por arriba, que se comuniquen los jefes, ¿no? Y que la respuesta de recursos humanos es lenta. Esto lo escuché, como decía, tengo 15 años de recursos humanos y lo sigo escuchando. Y lo más probable es que lo sigamos escuchando, ¿no? Digo, pero acá una pregunta para que respondan por el chat rápido. ¿Se sienten identificados con estos dolores? ¿Los escuchan en sus organizaciones? Somos lentos, no logramos terminar los proyectos, tenemos muchas iniciativas, pero no las concretamos. Necesitamos motivar a las personas, perdemos mucho tiempo en cosas que no aportan valor, tenemos estructuras y procesos pesados, trabajamos por silos, la respuesta de recursos humanos es lenta. Digo, y yo sé que en este webinar hay gente que no es de recursos humanos, con lo cual esta última seguramente la han dicho, no solo la han escuchado, ¿sí? Y yo trabajando en áreas de recursos humanos de varias empresas y siendo parte, y, y seguramente mis colegas se van a hacer eco también de esto, uno cuando es recursos humanos, cuando escucha esto, dice, no, no puede ser con todo lo que trabajamos, porque por lo menos las áreas que estuve yo de recursos humanos trabajamos un montón. Ahora, trabajar un montón no quiere decir trabajar bien. Entonces yo creo que en este contexto complejo, cada vez más complejo para las organizaciones, y si es complejo para las organizaciones y es más complejo para las personas, es más complejo todavía para recursos humanos que tienen que gestionar las dos. Entonces, en este contexto, necesariamente nosotros tenemos que desarrollar respuestas diferentes. Necesariamente, insisto, tenemos que desarrollar respuestas diferentes. Avancemos. ¿A qué llamamos agilidad? Acá un insight de Forbes que dice, agilidad es una propiedad, ¿sí? Es como percibimos y respondemos a los cambios, ¿sí? A los cambios del mercado y entregamos continuamente valor a nuestros clientes. Eso es la agilidad. Ahora, ¿qué es Agile? ¿Sí? Que tiene que ver más con los métodos. Es un enfoque organizacional. Es cómo gestionamos a través de valores y principios, y uno de los marcos más conocidos tiene que ver con Scrum, que no es el único, y que hasta me animaré a decir que no es el mejor tampoco. ¿Por qué? Porque cada metodología o cada marco de trabajo, cada herramienta, está pensada para algo, para un contexto, ¿sí? No todo sirve para todo. Con lo cual, agilidad, quedémonos con esto. Agilidad es la propiedad, es cómo respondemos a los cambios. Tiene que ver más con generar una cultura de agilidad. Y Agile, o ágil, o las metodologías ágiles, tienen que ver con un enfoque, una metodología, ¿sí? Ahora, buscando agilidad en la web, las cosas que me encontraba es genial, porque digo, es un muy buen negocio aparte de todo esto. Uno busca en YouTube y tiene sin fin de contenidos que explican cuáles son los roles, qué es agilidad, agilidad aplicada, incluso agilidad, van a encontrar agilidad aplicada a la dinámica familiar, ¿sí? Van a encontrar agilidad en un montón de cosas. Si uno busca en LinkedIn, aparecen, yo puse Agile solamente en LinkedIn, aparecen 4.600.000 resultados. Y si lo puse, eso puse en general. Y si lo pongo en personas, en gente que está trabajando o que tiene alguna certificación de agilidad, son aproximadamente 22.000 resultados, ¿sí? Esto en Argentina solamente. Si uno busca Agile Framework o marco de trabajo ágil en Google, y esto lo busqué hace un mes más o menos, con lo cual hay 67 millones de resultados. Hay muchísimo más contenido del que podemos consumir. Y en uno de los repositorios o fuentes de papers de negocios más importantes, como la consultora McKinsey, si yo voy a buscar información y pongo Agile, aparecen 1.510 resultados. Hay 1.510 artículos de una consultora internacional que habla de qué es la agilidad y cómo implementarla y cuán bien le hace a las organizaciones. Y por otro lado, está la parte de las certificaciones. Si uno ve, hay un montón de certificaciones, de Scrum Master, de Product Owner, de Agile Coach, de lo que sea, ¿sí? Hay un montón de certificaciones.
Entonces, a todo esto llamamos agilidad, ¿sí? Y por eso muchas veces nos confundimos, porque es muy amplio. Ahora, algunos dicen que es una moda también, y es verdad. ¿Pero por qué? ¿Por qué está visto como una moda? ¿Sí? A nosotros nos gusta hablar antes que de todo esto, antes de las certificaciones y demás, nos gusta hablar de los principios ágiles, ¿sí? Digamos, las metodologías ágiles surgen de un grupo de programadores que estaban cansados de gestionar sus proyectos de sistemas con la metodología tradicional porque decían que era muy lenta. Lo voy a resumir muy resumido y muy básico. Eh, Porque estaban cansados de que la metodología con la cual estaban trabajando era muy lenta. Entonces generaron principios, valores y un esquema de trabajo que aplicaba muy bien para sistemas y que fue creciendo y lo fueron adoptando casi todas las empresas, ¿sí? Ahora, es otra manera de gestionar, ¿sí? Lo vamos a ver en un ratito, tiene un esquema, tiene una lógica y tiene una estructura. Ahora nosotros decimos, pero antes de ir a una metodología, en cualquier organización, ya sea en el área de recursos humanos, en otra área de negocios, en una organización toda, primero tenemos que ir a los principios. Y estos principios me gustaría compartirlos porque son muy, muy importantes. Que esto se llama ahora Modern Agile o agilidad moderna, ¿sí? Y tiene que ver con que primero para nosotros poder tener lo que dijimos antes, una mentalidad y una cultura ágil, tenemos que hacer que la seguridad de las personas sea un prerequisito. Que las personas se sientan seguras. ¿Seguras de qué? Del trabajo que tienen, seguras del líder que tienen y seguras de poder innovar. ¿Por qué? Porque la agilidad implica que innovemos, implica que corramos ciertos riesgos y que nos podamos equivocar, porque si nos equivocamos, obtenemos feedback y aprendemos más rápido y creamos soluciones más ajustadas al valor que espera el cliente. Entonces, yo, si estoy en un equipo ágil o en una organización que quiere ser ágil o tener una cultura ágil, tengo que sentir que puedo innovar, que puedo probar cosas nuevas, ¿sí? Entonces, como organización y yo como recursos humanos, necesito para implantar una cultura ágil que la gente que sienta confianza del lugar en el que está. Por otro lado, dice, tenemos que estar alineado con esto, experimentar y aprender rápido. Si nosotros, en avanzar con el aislamiento social preventivo, con esta pandemia, ¿no? Con lo que lo implicó para las organizaciones y para las personas, si hubiésemos empezado a armar un plan de cómo vamos a hacer para trabajar y no hubiésemos probado rápido y hubiésemos corregido, hubiésemos sido menos exitosos de lo que fuimos. Hubiésemos tenido peores resultados. Las organizaciones que respondieron rápido y que fueron respondiendo y probando cosas nuevas y obteniendo feedback rápido, fueron las que dieron una mejor solución a las personas que forman parte de esa organización. Las que se quedaron pensando son las que llegaron más tarde y hacen que las personas tengan más estrés dentro de la cuarentena, en su familia, que tengan mayor incertidumbre que atenta contra la confianza que hablábamos antes. Entonces, como un abordaje de esta agilidad moderna es probemos soluciones. Si no tenemos la solución perfecta, probemos y obtengamos feedback hasta construir esa solución que va a resolver el problema que yo tengo. Y experimentar en cualquier cosa, no. Experimentemos en la entrega de valor constante. Y para que yo a ustedes les esté entregando valor hoy, lo que yo tengo que haber hecho según el marco Agile es indagar qué es lo que ustedes esperarían. Claramente no tuve acceso a todos ustedes porque no saben que se iban a conectar. Pero sí lo que hice fue challengear y probar esta presentación y este contenido con gente que yo creo son similares a ustedes o que tienen similares intereses. Entonces, no me quedé pensando en la mejor presentación. Fui trabajando, iterando, en la presentación que más le podía servir a ustedes. Y por último, dentro de estos valores, o de estos principios, mejor dicho, es hacer a la gente asombrosa, maravillosa o única, que la gente se sienta maravillosa. Yo cuando leí esto dije, más de lo mismo, ¿no? Más de hablar acá arriba. Pero
cuando investigué un poco y cuando lo empecé a trabajar, creo que es un cambio de mindset muy interesante. ¿Por qué? Porque dice, vos tenés que hacer que la gente que trabaja con vos se sienta confiada, pueda desarrollar el potencial, tenga los recursos que necesita y pueda entregar el valor que el cliente está esperando. Pero no solamente tu gente, vos tenés que pensar también en tu cliente, que tu cliente pueda dar lo mejor a sus clientes. ¿Por qué? Porque ahí es cuando va a percibir que le estás entregando valor. Si a ustedes con esta charla yo les puedo dejar la inquietud de ir a ver a sus organizaciones y empezar a mirar y hablar de esto, yo les estoy entregando valor. ¿Por qué? Porque les estoy dando una herramienta, un conocimiento, o no sé si tanto como un conocimiento, pero unos lineamientos o unas ideas que a ustedes los ayudan a hacer mejor su trabajo. Entonces, no solo yo tengo que hacer que yo me sienta maravilloso, y que pueda lograr lo que yo tengo que hacer, sino que desde la agilidad moderna, ¿sí? Uno de los principios es, vos también tenés que hacer que tu cliente, ¿sí? O tus interesados, tus stakeholders, también puedan dar lo mejor y sentirse maravillosos con lo que están haciendo, a partir de lo que vos le das como proveedor. Con lo cual, estos 4 principios están antes que cualquier metodología. Hacer a la gente que se sienta segura, experimentar y aprender rápido, entregar valor continuamente y hacer que la gente brille. Hacer que la gente brille. Ahora, esto funciona y es sustentable cuando nosotros le hacemos un mindset, cuando nosotros lo generamos un hábito, una manera de pensar que luego se vuelve hábito. ¿Y cómo se vuelven hábito los hábitos? A fuerza de reiteración y de poner energía y ganas para hacerlo. Entonces, ¿de qué manera yo puedo generar una cultura ágil? Primero en mí, segundo en mi equipo y tercero en la organización o en otros equipos. ¿De qué manera yo puedo inocular ese mindset ágil o esa manera, ese modelo mental, esa manera de ver el mundo ágil? Transitándolo claramente. Ahora, ¿cómo me doy cuenta yo? ¿Cómo transito un mindset ágil? ¿Sí? Porque esto está bueno verlo y leerlo, pero bueno, ¿cómo lo bajo yo a mi organización? Primero, ¿cómo lo bajo yo a mi equipo? Y para personas y equipo, digamos, tenemos que incitar y ser proactivos en probar nuevas soluciones. Y ahí primero los que tenemos que romper el mindset somos nosotros. Nosotros puertas adentro para recursos humanos y cuando vamos a un cliente, a un área cliente dentro de la organización, es decir, pensemos fuera de la caja, salgamos del status quo. Pero para eso tenemos que tener una cultura o estar tranquilos de la seguridad y la confianza en la organización en la que estamos o del líder con el que estamos. Aceptar el error propio y ajeno, no castigarlo. Digamos. Y esto está bien visto decirlo, yo no sé si es tan real en las organizaciones, con lo cual esto tiene que ver con un cambio cultural, es decir, digámoslo y hagámoslo, ¿sí? Clarifiquémoslo. Trabajar de manera incremental y trabajar por versiones, no trabajar, lo perfecto es enemigo de lo bueno muchas veces. Entonces, digamos, si nuestro cliente está esperando algo, no esperemos a tener el proyecto cumplido, a tener todo perfecto para entregárselo. Como decía antes, entreguemos valor constantemente, estemos cerca de nuestro cliente y vayamos probando, ¿sí? Y obteniendo feedback rápido de qué cosas de las que hacemos le entregan valor. Aprender haciendo, ¿sí? Aprender haciendo es una de las claves que tiene que ver con lo anterior. Hagamos y aprendamos, experimentemos y aprendemos rápido. Y cuando un equipo, y esto por haberlo visto y por haberlo vivido, cuando un equipo siente que está avanzando y que entrega valor, se energiza. Cuando un equipo está trabajando en un ambiente que se siente confiado, que puede entregar valor, que puede avanzar en los proyectos, se energiza. De lo contrario, cuando no avanzamos nos frustramos y nuestra energía baja. Y tener el foco en la entrega de valor. Que nuestra razón de ser en la organización no es para tener el mejor proceso de recursos humanos, es para entregar el mejor valor o el mayor valor a nuestro cliente. ¿Sí? Y acá una pregunta o algunas preguntas que nos podemos hacer para ver si nuestro equipo
o nosotros mismos o nuestros equipos tenemos un mindset ágil o estamos transitando un mindset ágil es, ¿estamos entregando valor a nuestros clientes? Y esa respuesta es bastante engañosa, porque si nosotros como en nuestro equipo hacemos esa pregunta, lo más probable es que lo que primero respondamos es sí, sí, claro, estamos haciendo lo que nos pidió. Pero tenemos que ir un poco más allá. ¿Estamos entregando valor realmente? ¿Sí? Muchas veces estamos haciendo un proceso o estamos dando un resultado para nosotros mismos. ¿Sí? O para cubrirnos o para quedar bien parados nosotros mismos. La agilidad lo que propone es entregar valor para el cliente. Y otra pregunta interesante es cómo podemos entregar valor más rápido. Esto, experimentar, aprender, entregar valor constantemente. ¿Cómo podemos hacerlo más rápido? Y más eficiente. ¿Sí? No buscar que todo esté perfecto, sino ¿qué estás buscando de valor? ¿Te sirve en un Excel antes que en una presentación? Sí, entonces te mando el Excel. ¿Sí? Ir a ese mindset. Y en los líderes, lo que tenemos que observar nosotros como líderes y a los líderes que estamos ayudando, es que tienen que empoderar al equipo. Digamos, la agilidad no se concibe y no avanza si hay micromanagement, si hay un liderazgo jerárquico. ¿Sí? El equipo se tiene que empoderar. ¿Para qué? Porque el que va a crear mejores soluciones va a ser el equipo, no el líder. Ocuparse de posibilitar la mejor versión de las personas. En vez de preocuparme porque hagan todas las cosas como yo quiero, me tendré que preocupar para que tengan todo lo necesario para ser la mejor versión de sí mismos. Generar confianza. Nosotros como líderes y los líderes que ayudamos, ser confiables, ser coherentes. Para ser confiables tenemos que ser coherentes. Y confiar. Confiar en el equipo, que el equipo que yo empodero me va a dar los resultados que el cliente espera. No que yo espero, que el cliente espera. Y enfocarse en el valor y no en cumplir los procesos. ¿Sí? Esto es súper interesante, enfocarse en el valor y no en cumplir los procesos. Muchas veces hacemos las cosas como las venimos haciendo o como hay que hacerlas. Pero muchas veces también tenemos que innovar y decir, esto no está entregando valor. Entonces rompámoslo y cambiémoslo. Entreguemos valor realmente. Y una pregunta clave de un mindset ágil es, que se tiene que hacer el líder, es cómo puedo hacer para que el equipo entregue el valor esperado. Y ver si yo no estoy haciendo un stopper, un límite, o una condición innecesaria, un cuello de botella para que el equipo entregue valor. Como ven, esto se puede transitar. Y si bien acá hay un montón de cosas que yo creo que ustedes la deben escuchar y decir, pero esto es sentido común, o esto es como de las cosas, como ya sabemos que las cosas deberían ser, con solo mencionarlas no suceden. La agilidad, una de las cosas importantes que tenemos, es que es sumamente sencillo de entender, es muy fácil de entender, pero es sumamente difícil de aplicar y de vivir y de transitar. ¿Por qué? Porque si bien las cosas que escuchamos nos hacen total sentido, es totalmente contracultural porque no es como vivimos realmente. No es como vivimos realmente. Entonces, inyectar estos cambios y gestionar estos cambios, como decía recién, requiere cambiar el mindset. Y cambiar el mindset implica cambiar los hábitos. Y cambiar los hábitos implica hacer un esfuerzo y sostener ese esfuerzo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué todos miran agilidad? Porque digo, hasta hace unos años la agilidad está, Scrum como gran representante de la metodología de Scrum, como gran representante de la agilidad, estaba mirada desde los sistemas solamente. Entonces, ¿por qué todos los miran? Y por los dolores que vimos antes. Porque la agilidad lo que te permite es adaptación a los cambios del entorno, una adaptación, digamos, trabajar con la adaptación como manera de trabajar y no como última reacción, sino como respuesta concreta y proactiva ante los cambios, porque podemos desarrollar más rápido soluciones y llegar más rápido al cliente, llegar más rápido al mercado, llegar más rápido con valor a mi cliente, porque tiene el foco en la entrega de valor y porque los equipos aprenden haciendo constantemente. La mejor manera de aprender, ¿sí? Donde mayor aprendizaje nos queda es cuando hacemos. Cuando hacemos y cuando obtenemos, cuando vemos el resultado de lo que hacemos. Y porque los equipos entregan valor. Y se generan estructuras, ya siendo un poco más a la metodología, estructuras livianas y redes colaborativas. Hay trabajo colaborativo, hay un trabajo en red, necesita un trabajo en red. Algunos de los casos donde fuimos implementando agilidad, algunos de
de las cuestiones que nos limitaron, o que limitaron a esos equipos, es que otras áreas, otros equipos no querían trabajar, no querían hacer ese vínculo y trabajar en red. Digamos, culturalmente en la organización tenemos que ir destrabando esto. Y la agilidad lo que propone, o lo que implica, si la adoptamos, es una estructura de trabajo donde esto tiene que suceder. Y donde hay roles y rutinas que propician que esto suceda. ¿Sí? Ahora, ¿por qué y para qué agilidad en recursos humanos? Porque todo esto buenísimo, suena bien para el negocio, sonaba mejor para IT hace unos años, pero ¿por qué agilidad para recursos humanos? ¿Por qué y para qué? ¿Por qué? Porque los dolores que vimos antes, cuando yo pregunté en el chat, todos dijeron sí, casi todos, sí, todo el tiempo. Entonces los dolores que vimos antes los seguimos teniendo. Y el contexto cada vez nos desafía más. Es hora de transformarnos, gente, como recursos humanos. Si ya empezaron esa transformación, buenísimo. Si no empezaron, empecemos por el cambio de mirada, por el cambio de mindset que tenemos cada uno de los que estamos acá. ¿Por qué también? Porque por su alcance y posibilidad de impacto, nuestras áreas de recursos humanos son el socio natural para la transformación de la organización hacia la agilidad. Nosotros gestionamos los programas de desarrollo de líderes, la gestión del cambio organizacional, la atracción y retención de talento, la capacitación y el desarrollo, las compensaciones, el reclutamiento. Gestionamos todo lo que impacta sobre la cultura. Gestionamos todas las variables que impactan directamente sobre la cultura organizacional. Con lo cual podemos impactar directamente sobre una cultura, para generar una cultura ágil. ¿Y para qué? Para que seamos protagonistas, ¿sí? Para que seamos protagonistas en el crecimiento, supervivencia, desarrollo, expansión y transformación de las organizaciones de las que somos parte. Y acá está buenísimo crecimiento, está buenísimo desarrollo, expansión, transformación. Pero también puse supervivencia, porque digo, nosotros podemos ayudar a que las organizaciones en las que estamos hoy, que están en situaciones difíciles, sobrevivan. También podemos hacerlo. Porque de vuelta, estamos en las áreas y en los procesos que pueden hacer que eso suceda. ¿Y para qué también? Transformarnos internamente y aportar más valor. Yo creo que uno de los desafíos es ese, aportar más valor. Ahora, yo acá veo una doble oportunidad. Como recursos humanos, para nosotros mismos y para la organización, veo una doble oportunidad. La agilidad para recursos humanos y recursos humanos para la agilidad organizacional. La agilidad para recursos humanos, ¿qué implica? Que nosotros como área experimentemos los principios ágiles. Esto que vimos antes. Generar confianza y seguridad, experimentar y aprender rápido, entregar valor constante y tratar de que nuestro equipo, nuestra gente y nuestro cliente, que es el resto de la organización, sean maravillosos o brillen, que tengan todo lo que necesitan para hacer lo mejor posible, ¿sí? Porque eso se ve y el negocio lo ve cuando nosotros gestionamos de esa manera. Desarrollar un mindset ágil en el equipo de recursos humanos. ¿Y cómo hago para desarrollar un mindset ágil como equipo de recursos humanos? Con lo que vimos antes, con los atributos que vimos antes, y a fuerza de ponerlo sobre la mesa, exponernos a eso y comprometernos en ser coherentes con eso, en vivirlo, en llevarlo día a día. Y utilizar herramientas y metodologías ágiles en proyectos y en procesos de recursos humanos. Acá vamos a ver nada más, tres metodologías, hay algunas más, pero podemos empezar por lo más sencillo, que no es lo más sencillo. Es lo más sencillo para diseñar y para aplicar, es lo más difícil, que son los hábitos, para romper los hábitos. Pero estas metodologías, lo que nos permiten es darle una estructura que permita generar el hábito, ¿sí? Y ahí, investigando un poco sobre agilidad en recursos humanos, por la web, encontré un modelo que me pareció fantástico, me pareció muy bueno, y decía, hay una manera antigua o vieja, que yo le agrego actual, de hacer las cosas, que es un proceso de cascada, cómo nosotros diseñamos y llevamos adelante procesos de recursos humanos. No digo en todas las organizaciones, pero en muchas de las que yo he trabajado y que son mis clientes, sucede así, o sucedía así, antes de que nosotros trabajemos. Hay una estrategia de recursos humanos, ¿sí? A nivel global,
a nivel local, pero hay una estrategia de recursos humanos. Hay un diseño de una solución por un experto o por unos expertos, ¿sí? Hay una implementación en las regiones, en las unidades locales o en las áreas. Recursos humanos empuja una implementación con sistemas en alguna plataforma, nos peleamos con sistemas para que nos den bola y que podamos meter eso, si es necesario, en una aplicación o en una página web o en donde sea. Medimos el cumplimiento y revisamos el programa cada cierto tiempo, si es que lo implementamos. Si es que lo implementamos. Digamos, esta es la manera tradicional. Digamos, hay alguien que diseña una estrategia, hay un centro de expertos o hay expertos que diseñan algo y nosotros bajamos ese expertise y ese proceso lo bajamos en nuestras áreas de recursos humanos. Digamos, es un proceso, esto es lo que se llama el proceso en cascada, ¿sí? Que es lo que viene a responder la agilidad. Es decir, no vayamos por ese lado, vayamos por este. Dice, nueva manera, un abordaje ágil tiene que ver con co-crear soluciones. Y esto empieza con detectar el problema en la fuente, con lo cual tenemos que estar cerca de la fuente, tenemos que estar cerca de la gente, tenemos que estar cerca de donde los problemas suceden, ¿sí? Y abordarlo con una mirada multidisciplinaria y rápida, generar un equipo que se ocupe de pensar una solución para esto. Y multidisciplinaria y multisectorial, diría yo, acá que no tiene que ver con el sindicalismo. Digamos, con múltiples especialidades y múltiples áreas, donde incluso por ser un abordaje ágil, el cliente está involucrado, ¿sí? Prototipar soluciones, co-crearlas, ¿sí? Rápidamente, experimentar, crear un prototipo o una primera versión y salir a probarla con el mismo cliente. No necesariamente implica lanzar una política sin haberla testeado. Significa testear, ir a testear. ¿Y qué es lo que me permite testear? Obtener información. Si yo hago una versión 1.0 y salgo a testearla y me dicen, Diego, es horrible, no va a funcionar, vuelvo sobre mis pasos y construyo otra. Pero además de que me digan horrible, yo lo que tengo que buscar es, ok, pero ¿qué esperabas vos entonces? ¿Qué cosas sí podrían funcionar con esto? A eso yo me refiero cuando digo prototipar, hacer una versión, ir a probar, a buscar feedback y volver y seguir construyendo. ¿Sí? Eso es lo que la agilidad llama iterar y crear valor incremental. ¿Por qué? Porque voy incrementando el valor en cada versión y con el feedback que voy teniendo. Y divertirnos, que ese proceso sea divertido. Es mucho más divertido trabajarlo así que sentarnos o que esperar que un especialista diseñe un proceso, un procedimiento o un plan que nosotros después tenemos que leer, aprendernos y tratar de implementar localmente. Construir plataformas si es necesario, es decir, si es necesario meterlo en plataformas de sistemas, en página web, en una aplicación, en lo que sea, en un SharePoint, donde sea, y mirar el resultado e iterar más rápido, tener una mirada de mejora continua, mejoramos continuamente. Y no esperamos al año que viene a ver cómo dio en la encuesta de clima. Vamos a ir a buscar información de primera mano. Vamos a buscar información de primera mano. Esta es un nuevo abordaje, un nuevo approach para construir soluciones en los procesos de recursos humanos, para dar soluciones a nuestro cliente interno. Y algunas herramientas que tienen que ver con agilidad, que lo relaciono con lo que dijimos recién, es el Design Thinking. Se habla muchísimo de esto, no lo voy a explicar todo, pero sí hice foco en este punto, en la parte de empatizar. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto otro. Cuando nosotros estamos diseñando una solución para un cliente, hasta ahora nosotros lo que hacemos es, ok, con la información que tengo yo entiendo qué necesita mi cliente y como yo soy el experto, yo diseño cuál va a ser la mejor solución para ese cliente. O como yo soy el que conoce de recursos humanos, soy el que va a diseñar la mejor solución. Porque siempre lo hicimos así, ¿no? Pero el Design Thinking lo que dice es, no vayas por ahí. Si vos vas a preparar o a diseñar una solución para una persona, es muy difícil que vos entiendas lo que esa persona siente, quiere, necesita y puede. Entonces, anda a buscar más información, empatizá, observá, preguntá, interactuá. Hace poco con un cliente estuvimos diseñando su nuevo proceso de onboarding, ¿no?
Y lo que hicimos fue justamente eso. Tomamos gente, una buena cantidad de gente que había entrado en los últimos 6 meses y le fuimos a hacer preguntas. ¿Qué fue lo que te ayudó a hacer el onboarding en esta compañía? ¿Qué es lo que no te ayudó, que te complicó? ¿Qué te hubiese gustado? Y sobre eso diseñamos el nuevo proceso, la versión 1.0. ¿Por qué? Porque en 3 meses de haberlo implementado vamos a ir a hablar de vuelta con los que ya ingresaron y a ver qué experiencia tuvieron. Entonces, la construcción va evolucionando. No es que yo como experto, porque a mí me podrían haber contratado como experto de recursos humanos y decir, ok, ayúdanos a construir el proceso de onboarding. Yo podría haber dicho, miren, el proceso de onboarding tiene que tener A, B, C y D. Ahora, es mucho más divertido y mucho más efectivo y le aporta mucho más valor a la persona que ingresa en la compañía diseñarlo de esta otra manera. Ir a preguntarle a quien ingresa qué le sirvió, qué no le sirvió y construir sobre eso. Y no solo construir sobre eso y quedarnos, bueno, ya está, sino medirlo, no esperar a la encuesta de clima, sino ir a medirlo y rediseñar sobre eso. ¿Por qué? Porque la situación cambia y lo que necesitan las personas que ingresan hoy con este contexto no va a ser lo mismo que lo que necesitaban hace 6 meses, ¿sí? O 6 meses no, ya un año, a mitad del año pasado, o lo que van a necesitar a mitad del año 2021. Con lo cual, el proceso, lo que podemos aprender de esta herramienta ágil que es el Design Thinking, es que lo primero que tenemos que hacer al diseñar un proceso de recursos humanos es empatizar. Otra de las herramientas tiene que ver con el Kanban, que nos aporta foco, priorización, visibilidad, transparencia y trabajo en equipo. Este es un tablero súper sencillo que tiene que ver con hacer 3 columnas. Esto se hace con los post-it o con una herramienta virtual o en donde nosotros querramos hacerlo. Es poner todas las cosas que tenemos que hacer, los proyectos que tenemos para desarrollar como área o como equipo, ir moviendo aquellos que ya empezamos y visibilizar aquellos que ya están terminados. ¿Por qué digo que esto aporta foco? Porque si vemos que hay cosas acá que no son importantes o que nos están llevando demasiado tiempo en el doing, en las cosas que están en curso, lo vamos a ver. Visualmente nos da transparencia y visibilidad. Lo podemos ver rápidamente y podemos actuar rápidamente. Priorización, porque acá sí vemos que está priorizado. Si yo tengo 20 tarjetitas o 20 ítems o 20 filas del Excel en las cosas para hacer y tengo 2 en la de que estoy haciendo y una en la que hice, y evidentemente tengo que revisar si la prioridad de eso que estoy haciendo está bien o no. ¿Y por qué trabajo en equipo? Porque la visibilidad de un tablero como este la hacemos entre todos. Y yo puedo saber lo que estás haciendo vos, y vos podés saber lo que estoy haciendo yo. Y cómo avanza, y más allá de cómo avanza, qué impedimentos estoy teniendo. Y yo puedo pedir ayuda, y vos podés decir, che, Diego, ¿qué pasa con esta que no avanza? Y no, lo que pasa es que el gerente de administración me está trabando esto. Te ayudo, hacemos esto. O se me ocurre esto otro para hacer. Es tener visibilidad, transparencia y construir equipo. Y la más conocida de lo que es metodologías ágiles, que es la más compleja, ¿sí? Que igual es fácil para entender, tiene que ver con Scrum, ¿sí? Que es un marco de trabajo, el marco de trabajo Scrum. Que de Scrum hay muchas certificaciones. Lo voy a describir para quien no lo conoce rápidamente. Es una metodología en la cual en un periodo de tiempo determinado que se repite cada vez que finaliza ese periodo de tiempo, suceden algunas cosas. Cuando inicia ese periodo de tiempo hay una planificación, el equipo va generando entregables o haciendo tareas y cuando ese tiempo termina tiene que mostrar lo que hizo. Ahora, lo que hizo tiene que estar alineado con el valor que espera recibir el cliente. Entonces hay roles. Hay un rol de dueño de producto, que es quien interactúa con el cliente y dice, y es que es el que trae al equipo cuál es el valor que el cliente espera. Hay un equipo de desarrollo que se llama, que recibe eso y dice, bueno, entonces para entregarle valor en estas 2 semanas o en estas 4 semanas, lo que podemos hacer es A, B, C y D. Entonces el equipo se pone a trabajar en eso, y hay un Scrum Master, ¿sí? Que es quien conoce la metodología y quien está certificado, que lo que hace es decir, ¿están trabajando con la agilidad y con Scrum o no? Les falta hacer esto, pueden trabajar con esto. ¿Sí? Es el guardián del método. Ahora, lo que dice ahí de timeboxing quiere decir que tiene un lapso de tiempo.
Scrum lo que propone son 2 semanas a 4, no mucho más que eso. No más de 4 semanas, para poder entregar valor constante y que el cliente perciba que le entregamos valor constantemente. Foco, porque lo que metemos en un sprint, ese periodo de tiempo se llama sprint. Lo que metemos en ese tiempo, en ese sprint, es lo que vamos a trabajar y nada más. Priorización, porque lo que metemos tiene que estar priorizado. ¿Priorizado en lo que nosotros queremos hacer? No, priorizado en lo que el cliente quiere que hagamos. Entonces, hay visibilidad, hay transparencia, hay iteración porque obtenemos feedback rápidamente, hay un feedback cercano. Pero bueno, Scrum es una metodología que da mucho más tiempo para explicarla. Pero digo, acá ya tenemos 3. Nosotros de recursos humanos podemos empezar con Design Thinking, con Kanban y con Scrum, si es que tenemos algún proyecto desafiante por adelante. No sé, tenemos un proyecto de mudanza, nos tenemos que mudar, porque con el contexto COVID las oficinas nos quedaron grandes y tenemos que mudar a toda la empresa. Ok, generamos una célula de trabajo con un dueño de producto, ¿sí? Con un equipo que va a estar trabajando en esto y con un Scrum Master que lo que me ayuda es a no salirme del método, ¿sí? Con lo cual es algo que tranquilamente podemos hacerlo. ¿Y para qué agilidad en recursos humanos? Digamos, recursos humanos dijimos antes, agilidad para recursos humanos, y esto es recursos humanos para la agilidad organizacional. Es esta doble vía. Nosotros podemos usar la agilidad internamente como área de recursos humanos para mejorar nuestros procesos y entregar más valor, y también nosotros podemos, al haber hecho esto, al estar transitando esta vía, ayudar a que la organización sea más ágil. Es un gran desafío, pero es una gran oportunidad también. Y yo veo como una oportunidad convertirnos realmente en socio estratégico. Yo me acuerdo de la primera vez que leí, o las primeras veces que leí sobre que recursos humanos debía ser un socio estratégico, estamos hablando de recursos humanos champion ya hace más de 20 años, ¿no? Creo que todos los que estamos en recursos humanos leímos ese libro porque fue como disruptivo para su época. Vamos, pero yo dudo que hayamos llegado al socio estratégico que queremos ser. Entonces, y acá puse si alguien lee los papers que tiene McKinsey o que no habla del new normal que va a venir después del COVID, sino del next normal, de lo que va a ser normal en adelante, que no sabemos qué va a ser, que no sabemos cómo va a estar nuestra organización, pero que sí necesariamente vamos a tener que tener un mindset adaptativo, es decir, ágil, para poder barajar y dar de nuevo, desaprender y aprender de nuevo cuantas veces nos pida el contexto. Y ser protagonista también, otra de las oportunidades como área, ser protagonistas en la identificación de oportunidades, en el diseño de soluciones e implementación de la transformación organizacional. Transformación organizacional, hoy lo dije bastante, lo voy a seguir diciendo, y se lee bastante y se escucha bastante por ahí, por lo menos en los foros de recursos humanos. Y por ahí uno piensa, pero che, mi organización no se está transformando, o no se va a transformar en el corto plazo, o no está dentro de los planes estratégicos. Yo les diría que las organizaciones, todas, absolutamente todas, en el corto plazo se tienen que transformar. Ya sea por los cambios sociales, ya sea por los cambios de consumo, ya sea por los efectos de la pandemia, ya sea por la transformación digital, ¿sí? Pero por alguna razón nos tenemos que transformar como organizaciones y tenemos que ser adaptables y tener un mindset adaptativo y ágil nosotros como personas y como recursos humanos. ¿Y cuál es el rol de recursos humanos ahí dentro? Armar la arquitectura del cambio. Es como dijimos antes, nosotros estamos en las áreas que pueden hacer que este cambio sea posible y nosotros tenemos que ser los arquitectos del cambio. ¿Cómo? Facilitando un cambio de mentalidad. Nosotros tenemos las herramientas para facilitar un cambio de mentalidad, para diseñar una nueva estructura. Digamos, a partir de lo que vemos y de lo que conocemos, poder diseñar o ayudar o influir o impactar en el diseño de una nueva estructura. Incluso hasta levantar la alerta de que la estructura que vemos hoy no sirve a la estrategia o no sirve al contexto, ¿sí? Diseñar propuestas a los desafíos de las áreas. Cuando las áreas vienen con problemas, o por lo menos yo me acuerdo que me pasaba, y conversando con colegas les pasa también, las áreas vienen con desafíos y no damos abasto para diseñar. ¿Por qué? Porque cada desafío, cada problemática, tratamos de generar la solución perfecta o la solución completa. Quizás si nosotros
asumimos el rol de facilitadores o de facilitadores ágiles, podemos empezar a entregar soluciones menos perfectas, pero que aporten más valor. Y gestionar el desarrollo del liderazgo. Nosotros gestionamos el desarrollo del liderazgo. Nosotros impactamos con los programas que contratamos, con la impronta que le damos a nuestra propia gestión. Y tomar decisiones sobre la gestión del cambio. ¿Cómo gestionamos nosotros el cambio? ¿Cómo lo vamos a gestionar? A ver, en síntesis, nuestro rol es preparar el terreno y abonarlo, ¿sí?, para el cambio para el cambio que luego la organización toda va a adoptar. Necesariamente vamos a cambiar como organizaciones. Nosotros tenemos la oportunidad de impactar y de influir en ese cambio y de ser un jugador visible e importante en esas discusiones. Ese es digamos, yo lo veo clarísimo, y en las organizaciones que estuvimos trabajando con agilidad, que ahora lo vamos a ver, es muy claro cuando recursos humanos es socio estratégico o cuando la cuenta de afuera, ¿sí? Y ahí vamos ahora. Ejemplos: el involucramiento temprano de recursos humanos, ¿sí? En uno de los clientes en los que estamos trabajando, en el equipo, el comité, en la célula que define cómo se avanza en la cultura ágil, está sentado recursos humanos. Ahora en otro cliente no. ¿Por qué? Porque la cuenta de afuera. Entonces, el impacto que tiene el área y la capacidad de respuesta que tiene el área es totalmente diferente. Es el ejemplo, ¿sí? O el caso testigo, la buena práctica, es que sea socio estratégico, pero para eso tiene que involucrar temprano, para poder definir o impactar en la definición de una estrategia y para rediseñar los procesos. Digamos, yo, si estoy sentado en la mesa discutiendo la próxima estructura, me doy vuelta y cambio mi manera de gestionar y mis procesos internos para apalancar esa nueva estructura. Si ahora a mí me llega tarde, voy a estar cambiando los procesos ex post, después que la cosa sucedió, ¿sí? Y esto tiene que ver con implementar Agile o la agilidad o un mindset ágil en nuestra propia estructura de recursos humanos. Y los antiejemplos o las no tan buenas prácticas que hemos visto y que vemos es que recursos humanos se involucra tardíamente, ¿sí? Recursos humanos se involucra tardíamente, con lo cual la cuenta de afuera. Y es ejecutor de decisiones tomadas en otro foro, en un foro en el que no está. Digamos, si yo me quiero convertir en socio estratégico, tengo que estar donde se toman las decisiones y tengo que tener voz ahí dentro. ¿Y cómo tengo voz? Y esto es algo súper claro, digamos. Si yo hice la transformación en mi área y si esa transformación se ve, digamos, tengo la legitimidad, ¿sí?, y el caso testigo soy yo mismo, para llevar propuestas de algo que la organización, hacia donde la organización puede ir. Si yo transité un camino ágil, puedo acompañar a otros a transitar un camino ágil. Y hay un delay en el entendimiento del cambio. Si yo no estoy desde el primer momento, voy entendiendo el cambio cuando ya me explota en la cara, cuando ya pasó. Y también al equipo le sucede esto. Nosotros, en dos clientes que hicimos este proceso, se vio muy claro. El equipo de recursos humanos que estuvo desde el principio podía hablar de igual a igual con este comité, con esta célula, con la gente que estaba trabajando en la transformación. Por el contrario, en los clientes que no sucedió esto, el equipo de recursos humanos no sabían de qué le estaban hablando. Y quedaba mal en las reuniones, digamos. Y no es porque quede mal. El problema es que no podía aportar valor. Entonces, si yo de recursos humanos ya estoy viendo agilidad y estoy viendo cuál es el cambio, me puedo anticipar y tener mejores conversaciones, ¿sí? Con lo cual, el desafío acá, digamos, y como propuesta es, tratemos de ser ejemplos, o de tomar los buenos ejemplos, no de ser ejemplos, de tomar los buenos ejemplos, de involucrarnos tempranamente, ¿sí? Y para eso es esta conversación que estamos teniendo, para contarles algunos ejemplos que nosotros vimos que le hacen bien al área de recursos humanos y que le aportan valor a su cliente, ¿sí? A ver, y ahora, ¿cómo seguimos? Porque esto es todo muy lindo,
pero ahí estaba viendo alguna pregunta en el chat que decía, bueno, ¿cómo lo implementamos en la estructura de recursos humanos? Primero, desafiando nuestra manera de ver recursos humanos en general y a nuestra área en particular. Si nosotros lo miramos como estamos acostumbrados, vamos a seguir viendo lo mismo que vemos siempre. Acá el desafío es decir, ok, ¿qué procesos de recursos humanos de los que tenemos hoy o qué acciones podemos tomar concretas para ser más ágiles? Por otro lado, identifiquemos en qué procesos internos de recursos humanos podemos empezar a vivir el cambio. Esto que decía recién. Identifiquemos en qué procesos particulares. Tenemos un proyecto, tenemos un desafío nuevo, nos están pidiendo algo nuevo, ok, vayamos con un mindset ágil. Hagamos un equipo, usemos Design Thinking, usemos Kanban, si no es un proyecto grande, usemos Scrum, si es un proyecto gigante, metamos principios y valores ágiles a lo que vamos a hacer. Y acá hay algo que es sumamente sencillo, que yo lo mencionaba antes. Es decir, ok, ¿cómo hacemos para entregarle valor a nuestro cliente que nos está pidiendo esto lo más rápido posible? De vuelta, ¿cómo hacemos para entregarle valor a nuestro cliente lo más rápido posible? No se trata de armar ningún plan. Se trata de responder esa pregunta, que es muy sencilla y que nos va a costar mucho responderla. ¿Por qué? Porque para saber cuál es el valor de mi cliente, le voy a tener que ir a preguntar a ese cliente, le voy a tener que ir a observar a ese cliente. Y quizá el cliente no está acostumbrado a que le pregunten tanto. Y espera que vos, como especialista de recursos humanos, sepas qué hacer. Ahora, ¿sabes qué? Yo quiero entregarte valor más rápido. Entonces, te vengo a preguntar. Y te voy a entregar una versión 1.0 en 15 días. Y sobre eso charlamos. Eso es una manera fácil de implementar agilidad en recursos humanos mañana. ¿Sí? Y también identificar qué áreas son las que, o qué procesos de la organización podemos impactar más rápidamente. Por ejemplo, no sé, si hay un área que está a punto de, o que está hablando de transformarse digitalmente o de implementar nuevas tecnologías, ahí podemos impactar. Podemos tener conversaciones, decir, che, pero ¿por qué no lo manejamos de una manera ágil? ¿Por qué no armamos una estructura, una célula? ¿Sí? Ahí podemos impactar rápidamente. Y sea que sea por donde nos guste, empecemos. Empecemos a hacerlo. Pongámoslo sobre la mesa. Así no sabemos por dónde arrancar. Preguntemos, busquemos ayuda y leamos por donde quieran empezar. Digamos. Pero empecemos a hacer algo que tenga que ver con cambiar nuestro mindset. Porque mientras más tiempo dejemos pasar, más difícil va a ser. Y vamos a volver a los antiejemplos, digamos. Quizá nosotros no estamos en esas conversaciones hoy y ya hay un proceso que está, o hay alguien en la organización que este bichito de la agilidad ya le picó, digamos. Hagamos punta, vayamos primero, vayamos, llevemos el tema y vayamos construyéndolo. La agilidad propone un abordaje empírico para afrontar la complejidad actual. ¿Qué quiere decir empírico? Que hace foco en que hagamos y en aprender haciendo. No nos quedemos en la parálisis por análisis. No nos quedemos armando grandes procesos, grandes planes, grandes procedimientos. Hagamos, probemos. ¿Sí? Probemos que vamos a recibir feedback rápidamente. Y probemos para también ir metiendo de prepo esa cultura de probar y aprender, iterar, equivocarse, obtener feedback y mejorar, agregar valor incremental. Y como área de recursos humanos, tenemos la posibilidad de transformar toda la organización, pero necesariamente tenemos que empezar por nosotros mismos, por nuestro mindset y por nuestras prácticas. Con lo cual, creo que ese es el mensaje con el que me gustaría terminar esta parte expositoria, por lo menos, pero empecemos por nosotros mismos. Si algo de lo que escuchamos acá nos llama la atención y nos inquieta, es una buena señal. Si nos inquieta algo, vayamos por eso.